esta tarde, mientras meditaba en la palabra del Señor, el Señor trajo como una impresión en mi corazón de cómo Él ve cada día cuando nosotros estamos aquí delante de Él con su palabra, cómo lo que Él siente, por así decirlo. Y me traía como, no sé si usted se acuerde cuando iba al kinder, bueno, quién sabe, ¿verdad? Si se acuerda, cuando iba al kinder y está por ahí ¿cómo se llama? Sofi, la Chofi chiquita. No, ya se fue, hermana, yo desde aquí la estoy viendo, hermana. Nada más pásemela tantito, porque así tuve esa percepción de parte del Señor y quiero ahí mostrárselo. Mientras vaya ahí al Salmo. Bueno, antes de eso, al ratito oramos. Mi esposo salió en la mañana con mi hermana Litsi. No sé bien si fue mi hermana Marisol, ella también iba a ir, la verdad ya no me enteré si fue o no fue, porque tenía algunas situaciones ahí. Entonces se fue con mi hermana Litsi, iba a pasar por mi hermana Adriana, por Grace, y ya no me acuerdo quién más, pero pues esperamos que estén ahí, o que no sé nada, porque luego como va manejando, pues no, ¿verdad? No le mando mensaje, pero esperemos que ya hayan llegado o estén llegando, no lo sé. Y el punto es que oremos, amén, para que el propósito de Dios se cumpla ahí en, ¿cómo se llama este pueblo donde va a ir? En Tepozcolula. Ahí va a estar unos días y ahí va a dejar a las hermanas probablemente. Y luego se iba a ir a San Mateo Sindihui y ya de ahí se regresa y pasa por las hermanas. O a ver qué Dios dice, ¿no? Amén. A ver qué Dios dice para que se cumplan los planes del Señor. Se cumplan sus planes, se cumplan sus propósitos. Perdóname, Chofita, por hacerte venir, pero quería enseñarles algo y te fuiste. Y ya no tenemos ningún niño chiquito. Pero cuando estaba meditando, les digo, la palabra, yo no sé, como que tuve como una impresión de parte del Señor en mi espíritu de cómo Él siente y cómo Él ve. Y hermanos, Él con mucho cariño prepara la palabra para nosotros. Con mucho cariño, hermanos, con mucho amor. Como un padre que lleva así a su niño pequeño de la mano, como cuando les decía, si usted se acuerda que lo llevaban al kinder. Y es una época bien bonita con los niños, ¿no? Y lo agarras de la mano y por lo general nadie del kinder camina solo. Nadie del kinder camina solo, siempre camina con su mamá, con su papá. Y entonces la mamá, el papá va así por la calle y va caminando y le va diciendo, ahorita que llegues, te sientas, por favor, pórtate bien, mira, escuches a la maestra, no pegues. Y así te van dando las instrucciones mientras, no muerdas a nadie, hija, porque pues así somos, ¿no? Los chiquitines muerden y andan pellizcando. No le quites a nadie nada, si alguien te hace algo, no le pegues, vele a decir a la maestra, ¿no? Cuídate mucho, ya lo dejas en la puerta y le dices, bueno, te quiero mucho, no se te olvide que te quiero mucho. Al rato, y qué lindo, hermanos, qué lindo, dice, al rato vengo por ti. No te preocupes en nada, no tengas miedo, todo va a estar bien, vas a estar bien, al rato vengo por ti. Y hermanos, gracias, Chofita. Hermanos, ese amor, ese cariño me trajo el Señor.
cuando yo les doy mi palabra, cada martes, cada jueves, cada discipulado, cada domingo, yo soy ese padre que te toma de la mano y te dice por dónde tienes que ir y te lleva. Y no solo te lleva, va contigo, te entrega tu proceso, pero te dice, no tengas miedo, regreso por ti. No tengas miedo, no va a pasarte nada. Ajá. Porque aunque nuestros padres en el kinder no estén presentes, ¿qué nos da seguridad en el kinder? Su amor, hermanos. Su amor nos da seguridad. Ya decimos, es que mi papá, va a venir mi papá por mí. Mi papá no sé qué, mi papá no sé cuándo. Y no sé, Fer me enseñó un video de un niño que más o menos de la edad del kinder y que pasan así como la ceremonia, no lo sé, pero está al frente y no sé qué cosa tiene que decir y está así, busque y busque a su papá y no lo encuentra o no sé, no lo ve. Y entonces como que está así, se pone triste, está como sacado de onda. Y como que vuelve a mirar y lo ve, y no, parece que ella se pone con su papel y dice, y hasta le hace así porque ya encontró a su papá o ya llegó su papá. Mis hermanos, así es lo mismo. Así es con nosotros. Nosotros ya lo experimentamos una vez y crecimos, pero tenemos que ser como niños para volver a dejarnos guiar por nuestro Padre y saber que cada palabra que Él nos trae es cuando Él nos toma de nuestra mano y nos guía. Con mucho cuidado, hermanos, con mucho amor, con mucho cariño. Porque somos importantes, somos sus hijos, amén. Entonces, ese es el corazón de Dios. ¿Y cuál tiene que ser nuestro corazón, amados hermanos? Pues tú y yo tenemos que tomarle de su mano y caminar con Él. No hay en nuestro corazón rebelde de decir, suéltame, yo quiero, déjame. No quiero escucharte. No me lleves. No, hermanos. Como niños, dejémonos guiar. Dejémonos que Él nos tome nuestra mano y nos lleve. Porque nuestra confianza es que Él nos va a llevar por el mejor camino. Nunca un padre lo va a llevar por un camino donde el hijo se lastime. Lo va a llevar con mucho cuidado por un buen camino, donde aprenda, donde entienda, donde todo, pero es un buen camino. Entonces en nuestro corazón, cuando nos sentamos a escuchar la palabra, hay ese como de niño, guíame, agárrame de la mano, llévame. Y entonces la palabra va a tener ¿qué? Efecto en nosotros. Porque si no, hermano, si no nos dejamos guiar por Él, pues aunque Él tiene esa dirección correcta para nosotros, pero nosotros andamos quizá por donde sea extraviados. ¿Por qué? Porque no nos queremos dejar guiar por Él a través de su palabra. Y pasan muchas cosas. Nos lastimamos, corremos muchos peligros, muchas cosas innecesarias, ¿no? ¿Pero por qué? Pues porque nosotros, ya déjame, yo solito me voy, ¿no? Yo solito me voy. Y no tenemos la capacidad de irnos solos. No tenemos la capacidad. Necesitamos que Él nos guíe siempre. Amén. Vamos a orar. Amado Señor, nos ponemos en tus manos. Rogamos que tu Santo Espíritu hable a nuestras vidas, hable a través de mi vida. Que tu Santo Espíritu, Señor, como ese buen Padre, nos tome de la mano y nos lleve. Y que nosotros, no como hijos perfectos, pero sí como hijos amados, nos tomemos de tu mano y nos dejemos llevar. Nos dejemos llevar. Y digamos, oh, sí está bien, Señor. Sí es cierto, es verdad. Nos lleve tu palabra. Porque entonces, Señor, podemos estar seguros, confiados. Entonces
tendremos paz, tendremos seguridad, todo va a estar bien, Señor. Aunque haya muchas cosas, muchas circunstancias mal, pero todo va a estar bien, porque vamos de tu mano. Así es que, Señor, aquí estamos. Queremos ser guiados por ti siempre. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos a abrir nuestras Biblias en el Salmo capítulo 27, mis amados hermanos. Esperemos que no haga tanto frío para que no nos enfriemos. Vamos a leer del 1 al 3 del Salmo 27. Póngase de pie. Vamos a leerlo todos juntos, amén. Así dice la palabra del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Amén. Tome su asiento. El día domingo, mis hermanos, el día sábado estuvimos aquí en el ayuno y bueno, ya nos fuimos. Y en la noche, no sé por qué razón, pero me empecé a sentir como mal y tuve una mala noche en cierta manera. No pude descansar bien, me dolía como el cuerpo, no sé. Entonces, cuando ya me tenía que levantar en la mañana, pues me costó trabajo y decía, ay Dios mío, Señor, ayúdame. Y ya venía como con el conflicto de que mi cuerpo, que me había sentido un poquito mal. Y cuando pues me di cuenta que Fer no se había levantado y ya la vi y todo eso, pues la vi muy mal. Y pues yo dije, Señor, me empecé a afligir. Y yo dije, Señor, ¿qué voy a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Y luego cuando me empecé a acordar que mi hermana Claudia con mi hermano Alex no iban a estar, Marcelita también había escrito que tenía que trabajar y tampoco iba a estar, entonces yo dije, ay Señor, mis hermanos de la alabanza. Porque pues siempre que falta alguien por alguna situación de mis hermanos ministros, pues la verdad es que sí me preocupa en cierta manera, porque yo sé que a veces pues no es tan fácil, yo sé que nadie es indispensable, pero no es tan fácil a veces presidir sin el líder porque pues te agarran los nervios, ¿no? Porque dices, ay no, ¿verdad? Sin los que saben o ministran dirigiendo quizá, ¿no? Entonces dije, ay Señor, ayuda a mis hermanos para que pues puedan hacer su servicio, ¿no? Y luego empecé a pensar en ciertos asuntos que tenía, ciertas preocupaciones que tenía, ciertos problemas que tenía y que habíamos tenido estas semanas con Sofi, con la escuela y con ciertos asuntos así, y traía como mucho peso en mi corazón. Y entonces sentí como, hermanos, me empecé como a estresar porque dije, ay Señor, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Y algo me vino a la mente, como ya Feria está muy, ¿cómo se le dice? Pues muy delicada del estómago por el tratamiento, y ya no toleraba casi ni el agua y ya está como que se le habían hecho llagas en los labios, en la boca, y estaba muy deshidratada porque pues entre el vómito y la diarrea pues estaba así, ¿no? Y yo dije, Señor, ¿qué hago? Y pensé como que me vino el pensamiento de que le pusieran un suero, le hidrataran por la vena, ¿no?
Y ay, Señor, ¿quién? Y obviamente había pensado mi hermana Claudia que ya la había un día puesto su intravenosa, pero pues ella ya se fue. O sea, ella ya está en San Pablo, eso ya no se puede. Y gracias a Dios me acordé de nuestra hermana Viris, que estudió enfermería, y bueno, en esa hora ahí me tiene hablándole y checando cómo podíamos hacerle, ¿no? Y ya le dije a mi esposo y me dice, pues sí, que suba al final del culto, y eso. Le digo, pero no puedo porque tenemos junta para tratar este asunto de la escuela y luego tenemos que tratar otro asunto también muy importante ya que se necesita tratar y no puedo. Y entonces, hermanos, quizá cuando yo se lo cuente a usted, quizá le pase como a veces a mí me pasa, ¿no? Que decimos, pero hermana, no pasa nada, ¿no? Pero cuando tú estás en ciertas situaciones como que empiezas a sentir como que mucho peso en ti y te empiezas como a estresar, ¿no? A angustiar, y la verdad es que como sí vi muy mal a Fer ese día, pues sí me angustié, sentí rápido cómo se apretó así mi alma y el saber que tenía tantas cosas que hacer, dije, ¿cómo me muevo? Bueno, total, hermanos, que ya me organicé con Viri y pues cuando ella llegó a media alabanza me tuve que salir para poderla llevar, para que la canalizara y le transfundiera y todo eso. Y ahí andar con las carreras para poderme regresar y estar en lo que pudiera del culto y atender los demás asuntos, ¿no? Y total que pues ya nos fuimos como a las 5 de la tarde de aquí. Pero cuando yo vine de mi casa ya venía cargada, ya venía estresada, ya venía apretada del alma por la carga y porque no había podido descansar bien, obviamente. Y yo digo, Señor, es que es mucho peso a veces y a veces siento que yo también como que me enfermé o me sentí así mal o me oprimió algo, no lo sé, pues así menos puedo cargar, Señor. Me siento débil y me siento angustiada. Y vine y doblé mis rodillas, hermano, y yo lo que quería era llorar por la angustia, como que del estrés. No sé si a usted le pasa, pero te dan ganas de llorar, como que de soltar el estrés, y pues es bueno llorar porque como que sueltas, ¿no? Pero algo me trajo el Señor, no es que a Dios no le guste que lloremos, pero me recordó lo que habíamos hecho el día sábado. Alaba mi nombre, alaba mi nombre. Primero, alaba mi nombre. Y dije, Señor, pues estoy aquí, y empecé a adorar al Señor. Y mientras empecé a adorar al Señor de rodillas, Él empezó a dar dirección a mi vida. Y empezó a ministrar mi alma. Y me dijo, trajo a mi corazón, porque empecé a orar y después de adorar al Señor, empecé a decirme al Señor, porque siento como si las circunstancias como que me rodearan y quisieran como, bueno, así lo sentí, ¿no? Y yo creo que cuando así pasan ciertas cosas, así nos sentimos todos. Yo empecé a sentir como si eso me quisiera como lo que dice aquí, como que si un ejército acampara alrededor de mí. Ajá, y así me sentía. Pero sé que el Espíritu Santo empezó a guiar mi oración. Porque yo le dije, ¿sabes qué, Señor? Yo he decidido confiar en ti. Porque confiar en el Señor es una decisión, hermanos. La fe es un regalo, un don de Dios, pero para activarla necesitas decidir. La fe se activa, es decir, se prende, se enciende, se enchufa. Aunque está ahí, nos la regaló el Señor. Yo dije, yo he decidido confiar en ti. Y entonces trajo a mi mente este salmo y empecé a recordar y dije, Señor, como dijo el rey David. Ahora entiendo al rey David. Señor, aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiada. Yo estaré confiada. Y entonces el Señor habló a mi vida y me dijo, sé valiente. Sé valiente, me dijo.
sé valiente. Entonces me fui ya, pues me levanté, empecé a adorar al Señor, y ya cuando me fui pensando en esto, y obviamente yo me ocupé de lo que teníamos que hacer, compadre, y regresé corriendo y ahí a las correderas con muchas cosas, porque hay muchas cosas que ver, muchos asuntos que atender, pero me di cuenta al final del día, cuando llegamos a la casa, que yo ya estaba bien. El estrés se había ido, el peso en mis espaldas se había ido y yo estaba en paz, estaba tranquila. Y empecé a meditar y yo dije, Señor, ¿cómo? Y entonces el Señor me hizo entender esto, que la fe tiene, no sé cómo decirlo, no sé si así sea, pero así me voy a expresar porque así lo entendí. La fe tiene como muchos ingredientes, hermanos. Y me dijo el Señor, y me di cuenta que había aprendido algo. La fe tiene un ingrediente que se llama valor, me dijo. Para poner en obra y despertar tu fe, tienes que actuar con valor. Y el valor hace también crecer la fe. Yo dije, entonces un ingrediente de nuestra fe es el valor, Señor. Me dijo, sí. Necesitas ser valiente. Y obviamente usted ha escuchado lo que habla Dios a través de Moisés para con Josué cuando se iba a ir. Lo que le empieza a ministrar Moisés es valor, le empieza a infundir y le dice, pero es chistoso o es muy así sus palabras, que te mando, le dice, te mando que seas valiente, porque sabe que se requiere. Cuando nosotros estamos, mis amados hermanos, hermanas, en situaciones de conflicto, en situaciones de estrés, en situaciones que nos empiezan, como que nos rodean, nuestra naturaleza es tener miedo. Es una reacción hasta del cuerpo. Por eso empieza. ¿Por qué? Porque el miedo es una reacción para que se alerte todo, te suba la adrenalina y puedas correr, ¿no? Defenderte o lo que sea que tengas que hacer para sobrevivir. Entonces el cuerpo lo sabe, pero el alma reacciona así, con miedo, con angustia. Y eso es normal. Eso existe en nosotros. El punto no es que no existe en nuestra naturaleza humana o carnal, el miedo. El punto es que nosotros por el Espíritu podamos sobrepasarlo. Porque el valor no es la ausencia del miedo, hermanos. Así como la fe no niega la realidad, sino va por encima, así el valor no niega tu miedo, lo que tú puedas sentir, el conflicto, pero tiene que ir por encima, tiene que sobreponerse. Y lo vamos a ver, lo vamos a estudiar un poquito. Y es como lo que nos decía mi hermana Vicky con respecto de la paz. Es lo mismo. La paz no es la ausencia de problemas y de conflictos, sino una estabilidad interna. Un sosiego interno, espiritual, donde puedes someter el alma, porque el alma se altera, así como el cuerpo, pero esa paz viene a hacerla descansar, a hacerla no sé, cómo reposar. Y es lo mismo el valor. La angustia o la incertidumbre, el miedo te hace esconderte, te hace como que cerrarte, como que bloquearte.
no puedes reaccionar, pero el valor te hace sobreponerte y levantarte, aunque las piernas te estén temblando. Por eso no es la ausencia, ahí puede estar, pero el valor o la seguridad, la confianza que te da valor es lo que te hace levantarte. Pero vamos a ir a la Escritura, vamos a ver qué el Señor nos dice de esto. Vamos a ver quizá un ejemplo. Primero vamos a ir a el libro de Daniel. Va usted a buscarlo en su capítulo 3. Usted se sabe esa historia. ¿Se acuerda de Sadrac, Mesach y Abednego, no? Cuando ya sabe que la estatua. Vamos a leer del verso 12 al 18. ¿Sí está listo? Dice así la palabra del Señor. Hay unos varones judíos, los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia. Sadrac, Mesach y Abednego, estos varones, oh rey, no te han respetado, no adoran tus dioses, ni adoran la estatua de oro que has levantado. Entonces Nabucodonosor dijo con ira y con enojo que le trajesen a Sadrac, Mesach y Abednego. Al instante fueron traídos estos varones delante del rey. Habló Nabucodonosor y les dijo: ¿es verdad, Sadrac, Mesach y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios, ni adoráis la estatua de oro que he levantado? Ahora pues estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música os postréis y adoréis la estatua que he hecho. Porque si no la adoráis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Sadrac, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Hasta ahí. Entonces ven cómo está como unido la fe con el valor. Estos jóvenes tuvieron la fuerza para desafiar al rey. ¿Por qué? ¿Porque eran muy atrabancados? ¿Porque lo podían? No. Porque tenían confianza. Dijo: de tu mano, rey, nos librará. Y no solo eso, hermanos. No solo el valor estaba en enfrentarse al rey. El valor estaba aún en asumir las consecuencias. En decir: y si no, de todas formas no nos vamos a hincar. No vamos a adorar la estatua. Eso es valor. Eso es valor. Pero tiene la fe, lo detona. Porque yo no puedo ser valiente en mis propias fuerzas. Porque el valor, hermanos, es que tengo una seguridad en algo o en alguien. O sea, tiene un fundamento. Mi valentía tiene un fundamento. Hay gente que parece muy valiente, pero ¿en qué está fundamentado su valentía? En sus fuerzas. En sus fuerzas. Y se le ponen al tú por tú a los ladrones y dicen: ay, porque están grandotes, porque están fuertes, porque estudiaron, no sé, defensa personal o no sé qué. Dicen:
Sí, hermanos, pero si el ladrón le saca una pistola, pues ahí se le acabó todo. No puede estar, o más bien el valor humano está fundamentado en algo. Ajá. En si tiene mucho dinero, ajá, si es fuerte, si tiene dinero, si tiene, porque parece que todas esas cosas nos dan valor, nos dan como seguridad. Porque cuando tú andas con 500 pesos en tu bolsa, vas al mercado así como, dime esto, y esto, y esto. Pero cuando vas con 100, no es lo mismo. Y cuando vas con nada, y vas a un viaje que te invitaron y no llevas ni para comprarte unos chicles, vas así como… O sea, hay ciertas cosas que parece que nos dan confianza, nos aumentan el valor, por así decirlo, o parece que nos los disminuye. Traemos inseguridad. Ay, Señor, que no vaya a pasar algo en el camión porque no traigo para subirme a otro. No sé, ¿no? Pero si traes, dices, no pasa nada. Aquí traigo. Yo se los pago a todos. Hay ciertas cosas que parece que nos infunden valor, nos infunden como esa confianza, ¿no? Para hacer o no hacer. Pero cuando nos quitan eso, o cuando les digo, tú dices, ay, no, ahorita, a ver, órale. Y luego estás grandulón y los asaltantes están chaparritos, dices, ay, ahorita les doy. Pero si te sale uno con una pistola, ni tu fuerza, ahí se te acabó, porque está por encima de tu fuerza, porque tú no llevas un arma. Y tu confianza estaba en tu cuerpo, en tu físico, en tus habilidades. Entonces, cuando las circunstancias nos sobrepasan, nuestras habilidades, nuestra fortaleza, aún a veces cuando nos enfermamos, ¿por qué tenemos angustia? Porque decimos, es que no tengo dinero. Esa es una de nuestras mayores angustias, de nuestros mayores temores. ¿Cómo voy a ir al doctor? ¿Cómo voy a hacer si no tengo dinero? Y cuando tienes, dices, ay, pues me voy, compro, hago y todo eso. Pero aún así, hermanos, Dios te lo desbarata, totalmente te lo desbarata. Porque gastas y gastas y gastas y no te resuelven nada. No puedes salir de ahí. Entonces, estos jóvenes tenían el fundamento de esa actitud como aguerrida, como atrevida, podríamos decir, delante del rey, estaba fundamentada en la confianza en Dios. Y esa confianza en Dios lo llevó a poder actuar con, con eso de decir, aviéntanos si quieres. No nos vamos a hincar. Con esa como actitud, ¿no? Aguerrida. Y nosotros somos, les digo, de naturaleza miedosa, porque desde el pecado, ya saben, tuve miedo, ¿no? No, pues ya, ahí todo se derrumbó, todo se acabó. Tuve miedo y me escondí. Empezaron a sentir el miedo y el temor. Por eso, hermanos, cuando cualquier circunstancia es como natural que tú empieces a sentir miedo, nervios, ansiedad, porque el miedo se manifiesta en diferentes cosas. Ansiedad, preocupación, insomnio, te sudan las manos, empiezas a transpirar, te da taquicardia. Se manifiesta. Porque algo está amenazando tu integridad. Algo está amenazando tu estabilidad. Algo está amenazando tu paz, tu estabilidad.
tu confort, tal vez. Y esa es nuestra reacción. Pero quiero que vayamos a otra historia. A otra historia. ¿Se acuerda? Ay, ¿dónde lo vimos? Ay, a ver, acuérdense. Donde vimos de los espías. Uh-huh. ¿Dónde está? A ver, déjenlo encuentro, que ya se me perdió. Es donde habíamos leído cómo los espías empezaron a hablar a todo el pueblo. Ahí está, hermano, no era Josué. Ajá, vámonos ahí y busquen dónde está. Está, a ver, déjenme. Sí. Pero ya hemos leído muchas veces cómo se puso en el 14, cómo se puso el pueblo de Israel. Uh-huh. Pero ¿por qué se pusieron así? Y hay algo bien particular que les dice Josué. Está en el verso 9, 14:9 hasta el final. Con nosotros está Jehová, no los temáis. O sea, ¿por qué se empezaron a poner locos? Hermano, porque el miedo es bien contrario a la fe. Es contrario. Y desata muchas cosas. Y les desató queja, les desató muchas cosas. Pero ¿por qué empezó todo eso? Por eso les dice sí es Josué, ¿no? Sí, Josué y Caleb les dicen, con nosotros está Jehová, no los temáis. No los temáis. ¿Por qué empezaron a quejarse? ¿Por qué empezaron a tener tantos conflictos, tantas cosas? Porque cuando los espías le dijeron, son gigantes, esto, lo otro, ellos dice que lloraron y gritaron de miedo, de desesperación, y eso los hizo pecar contra Dios. Los hizo pecar. La angustia, el miedo, nos puede llevar a pecar contra nuestro Dios, hermanos. Porque empezamos, Dios no me va a salvar, Dios no está conmigo, Dios esto, Dios lo otro, Dios aquello. Y yo sé que Dios tiene paciencia porque se acuerda de que somos carne. Pero también sé un Dios que como lo expresa aquí, que dice que el pueblo de Israel lo tentó. Y cuando nosotros a veces actuamos así, el Señor nos tiene paciencia, pero va a llegar un momento donde dice, me estás tentando, porque lo que estás diciendo es que yo te voy a hacer mal y yo no te quiero hacer mal. Y eso es como golpearlo, como herirlo, ¿no? Como ofenderlo. Ajá. Entonces, pero el punto de toda esta historia es que ellos tenían temor. Y Josué y Caleb les dijo, sean valientes, no tengan miedo, no nos va a pasar nada, Jehová está con nosotros. Jehová peleará por nosotros y nosotros estaremos tranquilos. Y ya sabe lo que pasó, ellos se pusieron como locos, ya los querían apedrear, porque esos sentimientos, hermano, te hacen
que te vuelvas como, así como loco, como si tú le dices a alguien, no, pero cálmate, no, porque esos sentimientos se apoderan de ti, se apoderan, te angustias tanto que empiezas a bloquearte y ya no hay como que alguien te dé una palabra, ya no la escuchas, como Israel que ya no escuchó. Pero luego la otra, cuando vemos ahí, vamos a regresar al Salmo. ¿Dónde estaba? Salmo 27. El rey David estaba diciendo, ¿de quién temeré? ¿De quién temeré? ¿Cómo fue que el rey David llegó a esto? ¿Cómo fue que el rey David, hermanos, siendo hombre como nosotros, Josué y Caleb siendo hombres como nosotros, Sadrac, Mesac y Abednego siendo hombres como nosotros, y yo misma le expreso, a veces no sé si contarles bien o no contarles lo que me pasa, pero a veces como hoy lo medité y tiene un sentido que yo les exprese a veces cómo me siento o lo que me pasa o lo que me oprime, o mis situaciones y mis circunstancias. No obviamente para que diga, ay, pobrecita de la hermana, qué cargada está. O sea, no, nada de eso. Sino porque quiero que sepan que todos, por cuanto somos humanos, todos estamos vulnerables a esa situación. Por cuanto somos carnales también, somos humanos, somos emocionales, seres emocionales, estamos vulnerables a todo eso. Así es que si los siervos, si los hermanos les pasan situaciones y lo vemos en la Escritura, que les pasaban situaciones, circunstancias a hombres que están aquí escritos, es que todos tenemos la misma naturaleza, todos compartimos las mismas debilidades quizá en nuestra naturaleza humana, pero cuando vemos a dónde llevó Dios a David, a dónde llevó Dios a esos 3 muchachos, a dónde y qué espíritu tenía Josué y Caleb, entonces hay una esperanza para nosotros. No de decir, pues es que eso nos pasa a todos y pues sí es normal, no, sino de decir, hay algo más. Puedo ir hacia adelante, puedo actuar como ellos. O se puede desarrollar, se puede activar mi fe de manera que reaccione como ellos. Porque, hermanos, es algo que yo me he encontrado y meditando en todo a veces lo que nos pasa, lo que oigo, lo que veo, lo que me pasa a mí mismo, es que somos seres muy, muy susceptibles a las circunstancias y siempre estamos reaccionando de las mismas maneras. Y decimos, pues sí, hermano, es que es normal, soy hombre. Pues sí, tienes toda la razón, pero ¿por qué no decidir caminar a algo diferente? ¿Por qué no cuando vemos las historias de los hombres como nosotros, pero que fueron a otro nivel o que sobrepasaron sus circunstancias o se sobrepusieron a sus circunstancias? ¿Por qué no decidir caminar sobre esto? Porque es más fácil quedarme en un rincón y taparme los ojos y decir, no puedo, tengo miedo, porque el miedo neutraliza. Y yo pensaba en alguien que había escuchado y también el Señor me traía a esta persona cuando me expresó su situación y me dijo, es que no puedo más, y yo ¿cómo se dice? Me identifiqué, ¿no? Porque dije, pues yo sé lo que es estar en esa situación, conforme a lo que me había dicho, dije, yo sé. Yo lo he vivido y sé lo que sientes y he pasado por lo mismo que tú dices, que ya no puedo. Pero cuando el Señor me ministró el día domingo,
me recordó a esta persona y me habló lo mismo para ella. Y me dijo que sea valiente, que sea valiente. Y algo le decía, dijo, levántate cada día y toma fuerzas en el Señor. Y me dijo, eso que tú le dijiste es lo que yo te dije a ti con otras palabras. Levántate cada día, toma fuerzas de mí, sé valiente cada día. Porque esto es una guerra, hermanos. Esto es una guerra. Y cuando la vemos tan complicada la situación, nosotros queremos decir en nuestra naturaleza humana, la primera vez donde se ve la valentía de David. Acuérdense que Goliat, pues ahí les estaba echando, pues, de palabras ahí al ejército de Israel, pues de que sacaran a alguien que peleara contra él, ¿no? Miren lo que dice 17:10. Añadió el filisteo, hoy yo he desafiado al campamento de Israel, dadme un hombre que pelee conmigo. Oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran, ¿el miedo que trae? Turbación. Turbación. Entonces todo Israel se turbó y tuvieron miedo porque estaba enorme. Ahora vean el 24. Y todos los varones de Israel que venían a aquel hombre huían de su presencia y tenían gran temor. Entonces ya sabe usted que David empieza a indagar y todo eso, y ya sabe qué pasa con el rey, que le quiere poner la armadura, y él dice, no puedo pelear con esto. Pero hermanos, él se aventó. O sea, su fe se manifestó, su confianza en Dios se manifestó en valor, se activó. ¿Para qué? Para pelear contra Goliat. Porque el miedo te desactiva, te turba y te neutraliza. Pero cuando tu confianza, cuando tu fe se enciende, entonces te avientas. Y eso fue lo que hizo David. Se aventó y dijo, yo pelearé contra él. Pero él ya había cultivado su fe desde que estaba detrás de las ovejas o con las ovejas. Él ya había cultivado su fe, pero el reto había aumentado porque ya no era un león, ya no era un oso, era un gigante. El reto ahora había aumentado, pero aún así no importaba. Él, miren lo que pasó en el 40. Y tomó su cayado en su mano y escogió 5 piedras lisas del arroyo y las puso en el saco pastoril, ya se lo sabe, en el zurrón. El 41, y el filisteo venía andando y acercándose a David y su escudero delante de él. Y cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco, porque era muchacho y rubio y de hermoso parecer. Y dijo el filisteo a David, ¿soy yo perro para que vengas a mí con palos? Y maldijo a David por sus dioses. Dijo luego el filisteo a David, ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Entonces dijo David al filisteo, tú vienes a mí con espada y lanza. Miren, hermanos, cuando Dios está diciendo, sé valiente, está diciendo, levántate y enfrenta la circunstancia. Yo voy a estar contigo, pero enfrenta.
enfrenta la circunstancia. No huyas de tu proceso, no huyas de tu problema, enfrenta tu proceso como quien sabe que hay alguien más poderoso que está ahí con él. Como quien entiende que el que le ayudó a pelear, a matar al oso y al león, le va a ayudar a matar ahora este gigante. Pero enfrenta. Entonces, dice, ¿en qué me quedé? En el 45, ¿ah? Entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré, y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo, y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla, y él los entregará en nuestras manos. Y aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, David se dio prisa y corrió a la línea de batalla contra el filisteo, y metiendo David su mano en la bolsa, tomó de allí una piedra y le tiró con la honda, e hirió al filisteo en la frente, y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en tierra. Esa piedra, hermanos, yo sé que representa quizá muchas cosas en otros sentidos, en otro contexto de la palabra, pero en esa piedra iba el valor que Dios había activado, depositado en la vida de David, en una piedrecita. ¿Qué era una piedrecita? Nada. Pero ahí estaba su fe, su confianza, su seguridad, porque no dijo, con esta ahorita te voy a hacer, no, porque nosotros nuestra fuerza, ¿no? Con esta te voy a dar, con esta te voy a matar, ¿no? El filisteo se hubiera vuelto a burlar de él. O sea, chamaco y con una piedra, ¿no? O sea, me vas a brincar en la cabeza, o sea, ¿qué vas a hacer? No tienes nada contra mí. Y realmente David no tenía nada contra él. Era un hombre de guerra. Pero ven cómo su confianza, y cómo David no dijo, con esta piedra te voy a matar. Dijo, Jehová. O sea, aquí voy a expresar mi fuerza y mi valor en esta piedra, lanzándote la piedra. Pero yo sé que no es mi piedra que te va a destruir. Jehová te entregará en mis manos. ¿Ven su valor? ¿Ven que no tenía su confianza y su fuerza en él? Ni mucho menos en la armadura, porque dijo, yo no puedo andar con esto. Era un muchacho. Y desde ahí, hermanos, usted ve un hombre con muchas pruebas, con muchas cosas, pero siempre con un corazón aguerrido, con un corazón valiente. Y chistosamente, hermano, cuando empieza a pelear y a hacer su ejército, todo eso, ¿quiénes son los que se le juntan? ¿Los valientes? Los cobardes. Los cobardes son su ejército, los cobardes, los endeudados, los apocados, todos esos que dices, ay no puede ser. Pero ¿por qué se le juntan eso? ¿Y por qué luego Dios les dice, los valientes de David? Se transformaron de ser hombres de poco ánimo, cobardes y endeudados y pusilánimes, se convirtieron en los valientes. Se convirtieron en los que agarraban la espada y mataban gigantes, porque ya no solo David mataba gigantes, ahora sus valientes mataban gigantes también. Y hombres que no se echaban para atrás, hermanos. ¿Qué valor es aquel que dice, me pongo de pie en el frente
Y vemos hasta Urías, hermanos. No, ¿qué voy a hacer aquí durmiendo con mi esposa? No. Él era valiente. Yo voy a la guerra. Y hombres valientes que se ponían, o que se movían ellos, que se ponían al frente de la batalla, y que eso que eso que se mueve en sus corazones, decían: para esto estoy contratado, para esto soy guerrero, para esto, y prefiero dar mi vida antes que huir. Y los mataban, y eso los hacía valientes, que morían en el campo, en el campo de batalla. De hecho, hasta eso pasa hasta en las guerras ahorita. Los que se mueren luchando, los reconocen como, les dan medallas, claro, a la esposa, porque pues ya quedó. Pero a esos reconocieron como valientes, a esos los reconocieron, a los que murieron en el frente de batalla. Hermanos, tal vez algunos tengamos que morir en el frente de batalla, como mi hermano, como mi hermana Hipólita, como mi hermana Sarita, como mis hermanos que se nos han ido. Murieron en el frente de batalla. Pero a mi hermana Sarita pues ya no la vi porque ya estaba internada, ya no la pude ver. Pero a mi hermano Mayo y a mi hermana Hipólita, que sí los vi casi ya hasta el final, ellos murieron como valientes. De verdad, hermanos, no había temor en sus corazones. No se acobardaron. Se quebrantó su cuerpo, pero no se acobardaron al final. Tal vez a algunos nos toque morir así. Pero fue maravilloso ver que de empezar con temor, con angustia y con aflicción en la enfermedad, terminaron como valientes, entregando todo. Fue bien maravilloso. Porque al principio, como lo hemos visto, como dice Fer, a la hora de los trancazos nadie es valiente, todos somos cobardes. Claro, en naturaleza y al principio, pero no tenemos que terminar así. No tenemos que terminar así. Y mis hermanos, si algo nos heredaron, y que lo vamos a hablar hasta el día de Jesucristo, para testimonio, porque fue la herencia que nos dejaron, fue ver su vida, que con un cuerpo quebrantado por la enfermedad, por el proceso, pero hubo valor en sus corazones. Porque su confianza, porque tenían valor, porque eran fuertes, no eran débiles como usted y como yo, y sufrieron más que lo que usted ha sufrido, porque pues a nosotros no nos ha dado lo que ellos tuvieron. Pero en medio de su sufrimiento y en medio de su dolor, su confianza estaba en el Señor, y eso los hizo pararse en el frente de la batalla hasta el final. Y no eran mejores que nosotros, ni tampoco los que están escritos, ni David era mejor, y ya mucho menos sus valientes. No, eso sí vemos que no. Eran como nosotros esos valientes, eso sí. Pero de ser un ejército, y eso hermano, ¿por qué cree que el Señor nos procesa? Porque de ser una iglesia somos como un ejército. De ser un ejército así como los de David, que se le juntaron cobardes, endeudados, de esos ansiosos, ¿cómo se les llama a los que siempre se están enfermando de todo, pero que no es cierto? Hipocondriacos, o sea, ¿qué más? De todo lo que usted quiera que somos. Ajá. Ansiosos, hipocondriacos, temerosos, endeudados, nerviosos. Ajá. Todos esos se convirtieron en los valientes de David.
que pelearon hasta el final. Para allá vamos. Para allá vamos. Solo nuestra fe tiene que tener ese ingrediente. Y también Dios le dice a usted, como me dijo a mí, sea valiente. Sea valiente. Si usted se ve angustiado y ve a alguien angustiado, claro, ore por él. Tenga ánimo, mi hermano, mi hermana. Y sea valiente. Porque, hermanos, estamos en la batalla, estamos en la guerra. Y la guerra, bien lo decía muy claro David. No es mía, la guerra es del Señor. La guerra es del Señor. Y el Señor, también lo dijo Josué y lo dijo Caleb, el Señor nos los entregará en nuestras manos y nosotros estaremos tranquilos. Pero lo que Dios nos manda es que nos levantemos. Y cualquier cosa que nos pase, cualquier situación donde tú ya quieras entregar la toalla, que dices, no, ya no puedo. Levántate, llora en la presencia de Dios, ruega en la presencia de Dios, suplica en la presencia de Dios, toma fuerzas del Señor y al siguiente día levántate con valor y sigue adelante. Porque aún, amados hermanos, el seguir adelante se necesita valor, se necesita determinación, se necesita confianza en el Señor y se necesita valor para seguir hasta el final. Amén. Cierre sus ojos y damos gracias a Dios. Bendito seas, Dios y Padre nuestro, que nos guías de nuestra mano. Señor, yo soy una mujer muy común, igual que todos, pero sé que lo que me hablas a mí es para tu iglesia también. Y en medio de que yo soy muy humana, igual que ellos, y muy débil, y por eso les expreso lo que me pasa y lo que siento, porque quiero que sepan que somos débiles, no importa quiénes seamos. Somos muy débiles, muy susceptibles a las circunstancias. Pero vengo, Señor, en tu nombre a decirles lo mismo que tú me dijiste a mí. En mi humanidad, en mi flaqueza, en mi angustia, en mi ansiedad, en mi opresión, en mi aflicción, para que su alma reaccione como tú, Señor, haces reaccionar mi alma, para que su alma de tu pueblo reaccione y pueda decir, aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Para que su alma lo pueda decir. Para que su alma lo pueda decir. Y como le dijiste a Josué, solo te mando. Y se lo repetiste como 3 o 4 veces, porque era necesario que nos estés repite y repite, porque el alma necesita ser ministrada. Le dijiste a Josué, mira que te mando. Te mando. No te aconsejo, te mando que te esfuerces, que seas muy valiente.
Tú le mandas a tu iglesia como me mandas a mí. Que sea valiente. Y que el valor que en ellos haya venga de la confianza que han depositado en ti, que han desarrollado en comunión contigo, en el conocimiento de tu persona, de tu carácter. Porque ¿en qué tenemos valor? ¿En nosotros mismos, Señor? ¿En qué tenemos valor? ¿Qué nos infunde seguridad, confianza, valentía? ¿Qué nos infunde, Señor? Algo que nosotros tengamos, nuestras propias fuerzas. Ya nos dimos cuenta que nuestras fuerzas son pocas, son nulas. Ya nos dimos cuenta que a la hora de la hora todos nos echamos para atrás. Ya nos dimos cuenta. Ya nos dimos cuenta, Señor, que a la hora de la hora estamos quejándonos, estamos murmurando, estamos diciendo, pero ¿por qué a mí, Señor? Ya nos dimos cuenta que a la hora de la hora tambaleamos, todos tambaleamos, es cierto, porque somos humanos, es cierto, nuestra alma se aprieta, es cierto, nuestra alma se angustia, es cierto. Y decimos, ¿cómo voy a terminar? ¿Qué me deparará? Pero así como ese buen padre, como cuando nos llevaban, como lo trajiste, Señor, a mi corazón. Cuando el niño va ahí llorando porque se angustia, porque es algo nuevo, porque no está en su casa, no están sus padres. Nuestro consejo siempre es: no tengas miedo, no te va a pasar nada. Yo voy a regresar por ti. Cuando salga yo te voy a estar esperando. Ay, qué lindo, Señor, qué lindo eres, qué buen padre eres. Qué buen padre eres, que nos está esperando ahí. Nos metes al desierto, pero nos estás esperando ahí en la entrada, en la puerta. Nos metes, tu Espíritu Santo nos lleva. Y nos enfrentamos, Señor, a muchas cosas, a la realidad de este mundo, de esta vida, Señor, nos enfrentamos. Pero tú estuviste ahí para hablarnos, para que supiéramos que nos amas. Y nos has hablado muchas veces que nos amas. ¿Cuánto nos amas? ¿Cuánto nos amas? Nos has dicho que nos amas de una y de muchas formas. Tú nos amas. Tú nos amas. Tú nos amas. Y aun si algunos, si muchos de nosotros tuviéramos que morir en el frente de la batalla, Señor, yo quisiera morir como Urías, que dijo: no me puedo quedar aquí en mi casa con mi esposa. Y lo mandaron a matar, pero él fue con valor, con determinación, al frente de la batalla. Y aunque no estuvo bien lo que hizo el rey David, nada bien, y se lo demandaste, pero ¿cómo murió Urías? Como uno de los valientes. Como uno de los valientes. Y ahí está escrito en la lista. Que podamos, Señor, que nuestro nombre pueda estar escrito en tu lista de los valientes, ya no de David, los valientes de Jehová. Que ahí nuestro nombre esté escrito. No porque seamos fuertes, no porque hagamos grandes proezas,
sino por nuestro corazón aguerrido, que se levanta y sigue, que puede reconocer que en medio de la angustia estás tú, que puede decir como lo dijo el rey David: no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Que puedo decir: Él es el que rescata del hoyo mi vida, el que me corona de favores y misericordias, el que pudo decir: ¿de qué temerá mi corazón? ¿De qué temerá mi corazón? Así queremos hablar, Señor, a pesar de nuestra carne y de nuestra humanidad. Levantarnos, aunque a veces nuestras piernas nos tiemblan, aunque a veces estamos preocupados y angustiados, pero aún así queremos levantarnos. Queremos levantarnos, porque tuya es la victoria. Tuya es la batalla, porque tú peleas por nosotros. Gracias, Señor, muchas gracias. Muchas gracias, Padre, por tu gran amor. Gracias, Señor, por tu presencia con nosotros. Gracias, Señor. Y yo solo te ruego que como me impartes tu palabra, le impartas a mis hermanos también tu palabra. Impárteles, Espíritu Santo, impárteles a su alma, a su espíritu, a su cuerpo. Impárteles, Señor, tu bendita palabra. Impárteles para que sean ministrados, Señor, sean fortalecidos, sean dirigidos, Señor, por tu Santo Espíritu. Impárteles para gloria tuya. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén.